hora de la tarde. Aquí estamos con el señor Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial Argentina. De Mendoza, en donde, bueno, justamente lo que está sucediendo es obviamente la problemática de esta pandemia y bueno, vamos a conversar un poco sobre la situación de la industria en la provincia. ¿Qué tal, Mauricio Badaloni? Muy buenas tardes. Aquí te habla Julián Galván, Daniel Palacio y Pablo Núñez del programa Incluirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, ¿cómo está la industria en Mendoza en estos tiempos de pandemia, post-pandemia? Estamos todavía embarcados en este gran problema. Bueno, la realidad, digamos que tenemos una post primera ola, ¿no? Porque seguimos teniendo algunas complicaciones de certidumbre con respecto a cómo se va a manifestar este primer semestre y cómo puede ser posiblemente el segundo semestre, ya por supuesto conociendo cómo se ha ido manifestando la pandemia en esta primera ola. O sea, si bien algunas cosas ya las conocemos, lo que no tenemos certidumbre es cómo se van a ir aplicando las vacunas, cómo digamos, de qué... ahí sí nos está faltando mucha certidumbre por el lado del Estado para identificar con mayor claridad lo que podemos entender como una recuperación económica o como una mejora, digamos, cosa que hasta ahora, si nosotros hablamos de lo que le ha pasado a Mendoza, tenemos un panorama bastante complicado. O sea, Mendoza hasta septiembre, octubre ha perdido cerca del 10% de su personal registrado, o sea, todo el recurso humano registrado en las empresas, se han perdido cerca de 23.000 puestos de trabajo. Y hay cerca de 850 compañías menos registradas, digamos, como el impacto que ha tenido la pandemia, como digo, hasta octubre del año pasado. Entonces, vemos, sí, algunos signos de recuperación en algunas, por ahí más a nivel nacional. Esto tiene más que ver con las industrias, lo que es conurbano bonaerense, zonas de Córdoba y de Rosario, digamos, que son zonas más industriales, que ahí sí ha habido una recuperación, impulsado fuertemente con el tema automotriz, todo lo que es la agroindustria, digamos, todo lo que es maquinaria de agroindustria de moliendas fundamentalmente, y lo que es la soja y todo lo que se hace en la pampa húmeda, pero bueno, no son los mismos resultados que estamos obteniendo acá, donde las metalmecánicas todavía está arañando el 50% de la capacidad instalada y a nivel nacional ya está cerca del 67, 68%. Las problemáticas también siguen y inciden fuertemente en el recurso humano. O sea, hay mucho problema pospandémico porque todavía hay mucha gente mayor de 60 con patologías previas que no está trabajando y que está cobrando sueldos al 100%. Tenemos por diferentes causas y motivos gente que no puede trabajar y que también tenemos los impedimentos de que no se puede desvincular y no se pueden hacer reestructuraciones masivas. Entonces tenemos también el tema de la doble indemnización. Entonces es complicado, digamos, porque por un lado el Estado busca, entiendo yo, que son estos títulos, digamos, que a la sociedad le dan algún marco de seguridad, pero en el fondo después cuando una empresa toma la decisión de cerrar sus puertas, bueno, el impacto, como digo, en Mendoza son 23.000, a nivel nacional se habla de entre 350 y 400.000. Si bien ha habido una pequeña recuperación estos últimos meses, fundamentalmente entre noviembre y diciembre, que son los últimos datos que estamos relevando ahí a nivel nacional, la realidad es que también es bastante heterogéneo, no es tan homogéneo. O sea, hay algunas industrias que, por ejemplo, el tema de la alimentación y demás, hay algunas industrias que han crecido y que están de a poquito recuperando, más que crecer, cuando uno habla de crecimiento, es decir, subirnos más o menos a como estábamos en el 2019, principio del 20, o fundamentalmente siempre la consigna es comparar contra el 19, que siempre cuando comparamos contra el 19 venimos de 4 o 5 años de caída también, pero digo, por lo menos esos son los indicadores que se buscan como antes de la pandemia. Y nada, mucha problemática, como digo, en el recurso humano, está erosionando mucho este tema de las dobles indemnizaciones. Nosotros creemos
que estos temas los tenemos, el Estado debería resolverlos más que generar impedimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente lo hemos visto en otros países y tenemos comparativa de otros países donde estas medidas no están. Si bien cayeron mucho el desempleo, o aumentó el desempleo en algunos meses del año pasado, después la recuperación también es más natural. Nosotros ahora, por ejemplo, hay 2 turnos o un turno más se está agregando por el tema de los protocolos y demás. Entonces hay veces que la toma de personal que estamos viendo la tenemos que contrastar contra el personal suspendido. O sea, si las industrias toman un poco más de dinámica económica, lo que están viendo es que en vez de estar poniendo toda su gente que está cesanteada de alguna manera, tiene que tomar personal nuevo porque ese personal no se puede ocupar. Entonces hay como una pequeña trampa en esos indicadores y lo mejor sería no tenerlo y tenerlo en una situación más normal para ver realmente cómo va a ser la recuperación. Pero bueno, estamos en Argentina y por ahí tenemos estas diferencias o lo que por ahí la política quiere decir y lo que efectivamente termina pasando, ¿no? Claro. Mauricio, te habla Pablo Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Mauricio, a los 23.000 empleos formales que vos mencionabas recién, eso se podría multiplicar por 4 por una familia tipo, y la verdad que el número empieza a ser peligroso, ¿no? Porque cuánta gente se queda sin el sustento diario, que es lo que te da el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación que están viviendo ustedes, que es compleja, porque yo sinceramente la veo muy compleja, ¿qué vislumbran ustedes para este año? O sea, ¿cómo vienen trabajando con el gobierno provincial e incluso con el gobierno nacional, si hay señales del gobierno nacional como para poder salir de esta situación? Está buena la analogía de las 4 personas, porque cada una de estas personas indudablemente es una familia, ¿no es cierto? Y la realidad que lo que pasa, y en esto lo dramático de Mendoza es que tiene 12 años sin crecer el empleo formal privado, por lo tanto si le sacás un 10%, es como que estamos retrocediendo hace 20 años atrás. O sea, ¿y cuál es la realidad de esa lectura? Que el resto de la gente no está trabajando, son todos vagos. No, la realidad es que se traslada de la formalidad a la informalidad. Claro. Este es el problema, la aceleración, que así como hablamos del e-commerce y cómo se ha acelerado, digamos, la tecnología y cómo se han tecnificado muchas empresas para subirse a la ola de esta aceleración que ha habido de tecnología y cómo reestructuramos los costos fijos por variables, también es una realidad de que este impulso de toda esta gente que ha quedado fuera del sistema pasa a la informalidad, que es un poco lo que uno a veces le interpela a la política, que siempre cuando se llenan la boca de decir, bueno, no, nosotros vamos a trabajar en esto, en aquello, bueno, pero estos son los datos duros. Nosotros los vamos a cuidar con una doble indemnización y un impedimento para que no los puedan despedir, pero estos son los datos duros. O sea, al final, cuando la empresa no le dejaste variante, no tuvo posibilidades de encontrar alternativas, murió con los de pie, pero murió. Entonces, y eso nadie lo quiere decir. Ningún escenario de la política lo ve decir la verdad como parte de su discurso positivo. Y entonces, bueno, nos vivimos engañando. Entonces, como cosa positiva, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer y trabajar? Por ejemplo, institucionalmente nosotros hemos mejorado muchísimo nuestro trabajo interinstitucional. O sea, trabajamos con la Federación Económica. ¿Pero por qué? Y porque a veces la política interpela de que las cámaras están más fraccionadas, no siempre piensan lo mismo. Entonces dijimos, bueno, puertas para adentro, aprovechemos que tenemos hoy un problema gravísimo, que es que no podemos pagar los sueldos, que no podemos pagar los 931, que no tenemos dinero para invertir en cambios y modificaciones tecnológicas. Y bueno, pongamos todo esto en un acuerdo entre todas nuestras instituciones, la Federación, AEM, ACDE, la Unión Industrial y Comercial, y todas las territoriales de Mendoza, y armemos papers en forma conjunta, y encima, digamos, por ahí la Unión Industrial lo que ha hecho a nivel regional tiene una agenda de trabajo con San Juan, San Luis y Neuquén. Entonces, bueno, tratando de darle mayor visibilidad a la problemática que tenemos, por ejemplo, y nos ha servido para esto, una dinámica bastante interesante. Estuvo el tema del movimiento sísmico, o este pequeño terremoto que agrietó la ruta, era un tema recurrente que nosotros tenemos dentro de nuestra agenda
regional el tema de la infraestructura, la Ruta 40, y también temas, por ejemplo, el decreto 814, que fue un decreto derogado por el gobierno anterior, que este gobierno dijo que lo iba a poner en marcha y pasó el primer año y todavía no lo pone en marcha. Esa es parte de nuestra agenda regional. Volvimos a impulsar con mucha rapidez el tema de la Ruta 40, y Catopodis, cuando llegó después de 2 días a San Juan, tenía un paper de las instituciones tanto mendocinas como sanjuaninas, con un paper integrado pidiéndole definitivamente el arreglo, la reparación o la doble vía que tanto nos merecemos los mendocinos y los sanjuaninos. Eso es lo que estamos trabajando, y cada institución, cada empresa en este caso, está tratando de incorporar tecnología, bajar costos, cambiar matrices o sea, estamos todos trabajando en este home office, en este e-commerce que nos ha acelerado, y por ahí vemos mucho la beta de poder trabajar y defendernos en esta economía real, y pedirle un poco al Estado, sobre todo en este año, alguna moratoria, algo que nos ayude a pagar parte de las deudas que están quedando pendientes del año anterior. Señales claras serían eso, ¿no? Que el Estado le dé señales claras al sector empresario, porque en definitiva es mucho discurso, pero a la hora, hechos, claro, y a la hora quien sostiene la empleabilidad son las empresas privadas. Entonces, y te digo una cosa, una opinión, Mauricio, buenas tardes, Daniel Palacio te habla. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hay un tema que es una realidad. La base de todo es que no tenemos consumo. O sea, estamos entre qué es primero, el huevo o la gallina. No tenemos consumo. ¿Qué podemos hacer para generar consumo y que la industria produzca como debe y necesita producir? Exacto. Si aumentamos los sueldos y demás, no vamos a llegar nunca, porque la industria no lo pueden pagar, ni los comercios tampoco. Entonces, estamos en un círculo vicioso. ¿Qué opinas de eso, Mauricio? ¿Qué se podría hacer y qué sería interesante que se consiguiese? Yo creo que lo más interesante, esto es como cuando uno va al médico y niega su enfermedad. Yo creo que el problema grave es este. La política hace política, cuida a sus votantes, pero lamentablemente para cuidar a sus votantes tiene que cambiar la realidad. O sea, lo que dice no es contrastable con lo que pasa. Claro. Este es un tema grave, ¿no? Porque si nosotros creemos que este es el camino, lamentablemente estamos negando nuestra realidad. Y esto es lo que viene haciendo la Argentina hace mucho tiempo. El sector empresario siempre se sube a la mesa desde el lugar de la generación de producción, de la generación de riqueza, y en esto también tenemos un mea culpa que hacer, que hay que ver las partes inclusivas, de cómo se pretende crecer, porque no es lo mismo crecer por crecer, sino que también tenemos que tener un horizonte. Ahora hablamos mucho de las empresas B, hablamos mucho de lo que son las compañías que tienen propósito, y bueno, y tendremos nosotros también que reinventarnos, no necesariamente con tecnología, sino también con nuestra forma de madurar los objetivos comunes que tiene la sociedad por intermedio de una persona que es un visionario, que es un emprendedor. Todos fuimos y nacimos como emprendedores en esto, y en vez de ser un enemigo de la sociedad, porque a veces la política juega esto, siempre la culpa de que si te aumenta un precio y la inflación te la hace un privado, cuando en realidad el que aumenta los combustibles es el Estado. Nos está pasando, no tienen cómo explicar de que están presionando arriba de los combustibles, y en estos últimos meses ha aumentado cerca del 12-13%, y el último año aumentó el 45%. Y bueno, y el sueldo está planchado, y el problema es que los empresarios pagan poco. Entonces, no, muchachos, pongámonos de acuerdo, esto no es así, nosotros no somos los que vamos a pagar el costo de todo esto. Los costos los pagan ustedes desde la política errática que generan económica. ¿Por qué? Porque hablan de la política económica, pero no hablan de la economía real. Exacto. Que es como se manifiesta el dólar blue, no, ellos le buscan explicación. El que compra dólar blue es narcotraficante. Es el malo, es el malo. Totalmente. Claro, empiecen por mi abuela, que cobra la jubilación y se compra los dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace 20 años que nos están criando para ser todos especuladores. Porque el que no especula se muere en el camino. Tal cual. ¿Cuántas veces nos va a pasar de que el dólar rebotó un día y la mitad de la gente se quedó sin nada? ¿Hasta cuándo le vamos a hacer zancadillas a toda la gente económicamente? Pero de esto no se hace cargo la política. Entonces, el lugar que nosotros como
empresarios o emprendedores más que empresarios, porque hoy por hoy necesitamos más socios que empleados. Claro. Este es el mundo moderno. Sí. A veces nos dicen las leyes laborales, ¿por qué quieren flexibilizarlas? ¿Sabe por qué? No más que una flexibilización. Porque los jóvenes vienen, te toman un curso de capacitación de 200, 300 mil pesos y se te van a otro lado. Hoy se invirtió la carga de la prueba. La problemática no está en el tipo que iba a laburar en una industria dura, en una industria automotriz de hace mucho tiempo, y moría, y nacía y moría en una empresa. No pasa esto. Hoy los jóvenes laburan en 2 o 3 lugares durante el mismo año. Sí. O tienen 2 o 3 trabajos. Entonces digo, ¿para qué vamos a seguir con reglas de hace mucho tiempo? Yo le pregunto a veces a los sindicalistas, ¿cuántos socios tenés? ¿Y cuántos tenías hace 10 años? Ninguno me puede decir que le va mejor. Exacto. ¿Por qué? Porque cada vez son menos. Nosotros lo vemos en la cantidad de gente que hoy está en blanco a nivel nacional. No superamos el sector privado, los 6 millones de personas. Claro. Y el total de alguna persona registrada no supera los 15 millones. Y en Argentina casi somos 50 millones. Claro. Esta es la realidad que no se ve. Y el problema en Argentina es una cuestión económica. No nos dan los números. Si tenemos tantos jubilados y tenemos tanto personal activo y no nos da la cuenta. Uh-huh. Y después la política le busca explicaciones que son románticas, totalmente, pero no son reales. Mauricio, con el tema de los ATP que retiraron, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que los ATP, y en esto me voy a detener un minuto para que ustedes vean la foto que hay que ver, la foto de la verdad. Por cada 150 pesos que vos pagás de sueldo, a una persona le llegan 100 directos, en mano. Uh-huh. El resto son impuestos. Si esa persona, según la COPAL, compra 100% de alimento, el 55% del costo de un alimento son impuestos. O sea, que en la punta de un lado, un empresario, un emprendedor pagó 150 pesos y la persona tiene un poder de compra de 45. Pero los otros 105 pesos se los llevó el Estado. Claro. ¿Por qué creemos que la ATP apareció? Porque si esa es la gallina de los huevos de oro. Claro. Si no cuidamos entre el Estado, el sector privado y por supuesto el trabajador, que es el que percibe ese dinero, lo que nosotros decimos es, ¿por qué no achicás un poquito el sistema y en vez de llevarte 105, te llevas 60? Claro. 50, pero no te podés llevar 105 de 150. Y encima voy a un gremio y el gremio está peleado conmigo, que soy el que le permite entonces ya no me gusta esto, porque digo, no puede ser que siempre la cara la tengo que poner yo, Sí. cuando en realidad el Estado se lleva 105 de 150. Nosotros no hemos sabido explicarlo, lo explico ahora. Uh-huh. Nosotros no hemos sabido ocupar ese lugar, lo explico ahora y ocupo ese lugar. Uh-huh. Esto es un poco lo que nuestra visión desde los sectores industrialistas, del trabajo, del empleo, nosotros damos esto y somos parte de esta economía real. Uh-huh. Tenemos problemas como toda familia, ¿no es cierto? Pero no puede ser que siempre la política se corra cuando viene la embestida y le diga a la sociedad que la culpa de que haya inflación, de que pasen todas estas cosas que están pasando, tiene solamente que ver con empresarios inescrupulosos. Por ejemplo, y un dato también no menor, siempre cuando se contesta entre la política y el sector empresario están hablando los mega empresarios que tienen posiciones dominantes, cosa que en Mendoza no pasa esto. Entonces digo, mientras que ustedes se contestan entre el pope de la política y el pope de los empresarios que manejan los 4 hilos más importantes, resulta que ¿qué hacemos el resto de los emprendedores que vivimos en la Argentina? Claro. Porque los dos a lo mejor tienen razón, pero nosotros el problema que tenemos es que nos cambian el valor del dólar, nos suben las tasas, o sea, ¿cómo hacemos para producir? Claro. Este es nuestro problema. Y el problema es que no nos miramos en el mismo espejo. Me parece a mí, esto ya es un tema mucho más personal. Por eso digo, lo del ATP era necesario, como es necesario ahora de darle un ATP o generar una ayuda, un estímulo, por ejemplo, un hotel 4 y 5 estrellas que sabemos que está cerrado. ¿Qué van a esperar para que ese tipo que tiene 500, 600 personas en un hotel, por más de que sea más rico o menos rico, qué va a hacer? ¿Va a vender una parte del hotel para seguir pagando los sueldos? No sé qué es lo que esperan. ¿Cuál es el acto heroico que te salvaría de que no tener un escarnio público? ¿Que venda el hotel? Bueno, que lo venda. ¿Y quién viene después?
Si hoy por hoy esto va a estar cerrado, le pasa al mundo, digo, en el mundo las líneas aéreas han perdido más del 45% de los pasajeros. ¿Y qué vamos a hacer con esas aerolíneas? Bueno, el mundo, ¿qué hizo? No hizo lo mismo que hicimos nosotros en aerolínea. Compró una parte de esa aerolínea. Lufthansa por el lado de Alemania compró una parte de la aerolínea que ya está en venta. O sea, el gobierno entró y está viendo cómo sale. Claro. Pero no es lo que nos pasa a nosotros. Pasan otras cosas acá. Claro. Entonces, lo del ATP es una medida de intervención para un momento drástico, dramático, donde la Argentina tiene un problema que hace más de 10 años que no crece el empleo formal privado. Si no hubiera estado esa medida, seguramente hoy el Estado recaudaría menos. Uh-huh. Clarísimo, Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. La verdad que nos pintaste un panorama complicado, pero claro, necesario. Reglas claras, ayuda. Totalmente. Participación. Será cruel, pero es la realidad. Será cruel, pero es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Desde ya estás invitado. También podríamos hablar alguna vez de la Fundación Andesmar, de las actividades que hacen ustedes, porque bueno, nuestro programa se llama Incluirnos y justamente también es la idea, no solamente la parte productiva, sino también el trabajo social que vienen haciendo ustedes también. Sí, seguramente va a haber tiempo, ahí tenemos algunas cositas interesantes para comentar, hemos terminado algunas aulitas nuevas ahí en nuestro colegio. Ajá. Pero creo que lo importante es esa palabra que ustedes tienen como lema de programa. Me parece que el empresario también tiene que hacer un cambio, no solamente juntarse en una institución a reclamar y a despotricar, sino para eso hay que pagar un psicólogo, hay que resolver cada uno de sus problemas, pero por el otro lado nos parece muy interesante interpelar un poquito a la sociedad. Hablamos de minería, tenemos que hablar de industria. Exacto. No podemos dejar industria en el camino, no podemos hablar de riqueza de la tierra para abajo, sino que tenemos que hablar de riqueza de la tierra hacia arriba. Y ese es un compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos. Tampoco sirve echar la culpa a toda la política si nosotros, cuando la política a veces se pone de acuerdo, nosotros le hacemos rebotar una ley, como nos pasó con la ley minera. Eso no es bueno como sociedad, y me parece interesante que ustedes lo puedan interpelar y ayudarnos a ponerlo en valor. Para eso estamos. Perfecto. Para eso estamos, Mauricio, y bueno, cuando quieras. El micrófono está abierto para vos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Adiós. Muy bien, ahí estábamos con Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. La verdad, clarísimo, un panorama muy claro. Muy claro. Y muy duro también, ¿eh? Sí. 261-610-9973 en nuestra vía de comunicación. Y en Facebook, Incluirnos 92.1 Mendoza. Miren, falta un minuto para las 18. Yo los invitaría, nosotros tenemos una horita más todavía. Vamos a tener también a Mauricio Pinti ahora que está ahí cerca, que vamos a hablar un poquito de Maipú, vamos a hablar un poco también de rosca política. Sí. Te contamos el estado del tiempo. Hacen 32 grados con un día soleado. Y se espera para más tarde que se mantenga caluroso con vientos moderados del noreste. Muy bien, vamos al rotativo del aire y seguimos aquí en Radio Rivadavia 92.1.